¿Cómo creen que me siento, hermano? Hace una semana estaba en el hospital. Hace una semana estaba mal. Pero nuestro Dios es fiel. Y es todopoderoso. Y el mismo que levantó a él, te puede levantar a ti. De cualquier circunstancia, de cualquier situación por complicada que sea. Dios tiene todo el poder. Y Él está aquí ahora. Y Él se está moviendo en medio de la alabanza del pueblo de Dios. Él vive. Él es el Rey. El Todopoderoso. Déjame decirte una cosa. No es una casualidad que estemos aquí. Tome su lugar tantito, hermanos. No es una casualidad que estemos aquí. Dios puso las circunstancias y el tiempo y el momento para que tú estés aquí. Dios puso las circunstancias y el momento para que tú estés aquí ahora, en este momento y en este tiempo, para Él cumplir su perfecta voluntad en tu circunstancia, en tu problema, en tu vida. Amén. Dios es todopoderoso. En el tiempo antiguo hizo grandes milagros y grandes maravillas. En el tiempo actual sigue siendo el mismo Dios. En el tiempo actual sigue resucitando muertos, sigue restaurando vidas, sigue uniendo matrimonios, sigue uniendo familias, sigue haciendo lo que tú le permitas que Él haga en tu vida. Él está dispuesto a hacer una obra especial en tu vida. Depende de tu disposición, de tu compromiso y de tu responsabilidad. Porque todo beneficio y toda obra del Señor demanda de nosotros una disposición, una entrega. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios bendiga tu vida, mi hijo. Gracias por estar aquí. Me siento, ¿cómo cree que me siento? Muy emocionado y muy agradecido con Dios, la verdad. Yo quiero compartir a ustedes un mensaje del pueblo hebreo. La Biblia nos enseña en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel fue libertado de la cautividad egipcia. ¿Se acuerdan de esa historia? Todo el mundo sabe esa historia, ¿no? Que el pueblo estuvo cautivo y que Dios levantó a Moisés y le dio instrucciones para que fuera a hablar con el rey Faraón y que le dijera: suelta, deja y salir a mi pueblo. Y que Faraón se puso muchas trabas y que fue una lucha muy fuerte y finalmente Dios le da la victoria. A través de plagas y luchas, pruebas muy fuertes que mandó el Señor al pueblo egipcio, deja salir al pueblo hebreo de la cautividad. Amén. Luego Moisés conduce al pueblo, llegan al Mar Rojo. Fíjese bien lo que es a veces la ceguera de las personas. Viendo y viviendo y experimentando el poder de Dios, un pueblo que vio la mano sobrenatural poderosa de Dios, no tomó en cuenta ese gran poder. Lo lleva Moisés caminando y llegan al Mar Rojo y viene el ejército egipcio detrás de los hebreos, detrás de los judíos, y llegan al Mar Rojo, entonces ya no tienen salida. Y se acuerdan de que Dios abre el Mar Rojo, Dios abre las aguas y el pueblo pasa en seco, ¿me entiende? Y Dios le da esa gran victoria a la gente actual. Mucha gente materialista, humanista, dice: no es posible que se haya abierto el Mar Rojo. La Biblia dice literalmente que se abrieron las aguas y el pueblo pasó en seco, ¿cierto?
Y el pueblo pasa en seco, y cuando viene el ejército detrás del pueblo hebreo, se cierran las aguas y destruye al ejército egipcio. Qué maravilla, ¿no es cierto? Qué obra poderosísima, sobrenatural de Dios. Amén. Salen, continúan, y luego Dios trata con Moisés, acuérdense esa parte, y se va Moisés al monte a recibir las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan de esa parte? Y se queda el pueblo, 40 días está Moisés allá arriba en el desierto, allá en el monte, esperando las instrucciones de Dios, y el pueblo acá dice, ¿por qué no baja Moisés? ¿Por qué no nos deja aquí? Y se empiezan a desesperar. ¿Sabes qué? Nosotros necesitamos un Dios, escúcheme bien a dónde voy. Necesitamos un Dios tangible. Y entonces juntaron todo el oro de que había entre el pueblo y fundieron el oro, hicieron un becerro para adorarlo. Y el pueblo se pierde y se emborrachan y hacen orgías. Y esos 40 días ellos se descontrolan absolutamente. Se olvidaron de que Dios había abierto el mar rojo para que pasaran en seco. Se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho. Y muchas de las veces nosotros estamos así aquí. Alguna gente, yo sé que usted no es así, pero hay una gente que todavía no, viendo la obra de Dios en su vida, no son capaces de seguirle al Señor. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, cuando el pueblo se rebela, Dios le dice, este pueblo no va a entrar a la tierra prometida. No porque Dios no tuviera la intención de hacerlos entrar a la tierra prometida, sino porque había rebeldía, incredulidad e idolatría en sus corazones. Ellos le dieron la espalda al Señor. Y mucha gente no ve la gloria de Dios porque no ha entendido que caminar con Cristo no es dejar una religión para venirse a otra religión. No han entendido que caminar con Cristo en victoria es que yo tengo que obedecer lo que el Señor manda en su palabra. Tengo que disciplinarme, tengo que ordenarme, tengo que dejar de practicar el pecado. Amén. Tengo que dejar de practicar el pecado en cualquiera de sus formas y prácticas, para que la bendición de Jehová, que es la que enriquece, descienda sobre mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hermanos, yo quiero que vamos a ir al libro de Hebreos, y que vamos a ir viendo algunos pasajes del capítulo 3 y del capítulo 4 de Hebreos. No vamos a leer los 2 capítulos, vamos a hacer unos extractos de algunas citas bíblicas de este libro de Hebreos. Capítulo 3, en el versículo 1 dice, Hebreos 3, 1. Amén. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? ¿Quién es? Tenemos que tener en alta estima a nuestro Señor Jesucristo por la obra que Él ya realizó en la cruz del Calvario. Dice la palabra del Señor que en la cruz del Calvario llevó nuestras rebeliones, nuestras enfermedades. Y dice que el castigo, escúcheme bien, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, ¿qué? ¿Y por su llaga qué? Fuimos sanados, fuimos liberados, fuimos restaurados, fuimos renovados, fuimos cambiados para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el exhorto aquí que está haciendo el escritor de Hebreos, que algunos dicen que fue Pablo, pero no hay una certeza clara en la Biblia. Los escritos, toda la narrativa del libro de Hebreos
aduce o da a entender que fue Pablo el que escribió esta carta, pero no hay una certeza. Entonces dice, por tanto, hermanos santos, hermanos apartados. Escuche, cuando dice la palabra santos es apartados para la gloria de Dios. ¿Cuántos son apartados para la gloria de Dios? ¿Cuántos son apartados para la gloria de Dios? Aleluya. Entonces, hermanos santos apartados, dice, participantes, fíjese lo que dice, participantes del llamamiento celestial. Somos parte integral del ministerio poderoso de Dios aquí en la tierra por medio de Jesucristo. Somos parte importante de ese cambio que Dios quiere hacer en toda la raza humana, de todos los pueblos y de todas las naciones. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿De Nuevo Laredo? ¿De Nuevo Laredo? Claro. ¿Y sabe quién es el factor de cambio en Nuevo Laredo? El Señor Jesucristo, por medio de la iglesia. Por medio de cada uno de nosotros. El testimonio de cada uno de nosotros es trascendental para un cambio en el entorno social, político, económico y moral. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra del llamamiento celestial. Y dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Jesucristo. Tengamos en alta estima la obra que Jesús ya hizo, hermanos. No seamos como el pueblo hebreo que despreció la obra que Dios había hecho en el desierto. La obra que Dios hizo al abrir el mar rojo. Tuvieron en poco la obra de Dios. Que nosotros no tengamos en poco la obra de Jesús, hermanos. Que nosotros no tengamos en poco lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos libres. Para que usted y yo seamos salvos. Para que usted y yo seamos sanos. Para que usted y yo seamos restaurados. Para que usted y yo seamos unidos en un solo espíritu, en una sola convicción en el corazón. Amén. Vaya conmigo ahí mismo a Hebreos capítulo 3, versículo 12. Es una exhortación que el Señor está haciendo al pueblo. Al pueblo. Les recuerda que la rebeldía, la indiferencia, la idolatría, todo eso nos aparta de la gracia, de la misericordia y del amor de Jesús. Amén, hermanos. Versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Aleluya. Todo lo que el Señor dice en su palabra que va a hacer, Él lo hace. ¿Sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Todo lo que el Señor Jesús dice que Él ya hizo en la cruz del Calvario, Él lo hace hoy, en este momento. No lo hizo en el pasado, no lo hizo en el tiempo de la iglesia apostólica, lo está haciendo todo el tiempo, porque Él es soberano y Él es todopoderoso, y lo que Él dice, Él no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él tiene todo el poder, y si Él dice que lo hará, lo va a hacer. Si Él dice que lo ha hecho, es que ya lo hizo. ¿Me entiende, hermano? Él ya llevó en la cruz nuestras enfermedades. ¿Hay algunos enfermos aquí? ¿Hay algunos enfermos aquí? Pregunto, ¿hay algunos enfermos aquí? Allá una hermana muy valiente levantó la mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pero ¿sabe qué? Cristo Jesús en la cruz del Calvario ya tiene la salud para su vida. Emocional, espiritual, financiera, física, de cualquier ámbito. El Señor ya hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Amén. Lo que el Señor demanda de nosotros es que
no tengamos un corazón de incredulidad para apartarnos de un Dios vivo, de un Dios poderoso, no un Dios físico. ¿Usted puede ver el aire, hermano? ¿Puede ver el aire? ¿Pero es real? ¿Es real? ¿Por qué es real? Porque lo siente. Así es el Espíritu de Dios. Él está aquí. Y aunque no lo pueda ver físicamente, Él está aquí. Él es real. Porque lo siente. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios aquí? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios aquí? Él está aquí, hermano. Está aquí ahora, 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 ahora. Está allí a su lado. Conoce su circunstancia, conoce su debilidad, conoce su situación, conoce su angustia, conoce su dolor, conoce su situación, y Él tiene el poder para restaurarle, para liberarle, para renovarle, para quitar de la mente el temor, la zozobra, la incertidumbre. Y ningún espíritu inmundo tiene parte ni suerte en aquel que ha creído en Jesucristo. Ningún espíritu inmundo tiene parte ni suerte en la obra que Jesús ya realizó. Amén, hermanos. ¿Qué dice? Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aleluya. Antes dice, exhortándonos unos a otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, ¿el pecado me aparta de la gracia de Dios? Hermanos, pregunto, ¿el pecado me aparta de la bendición de Dios? ¿El pecado me aparta de las promesas de Dios? Claro que sí. Entonces el Señor nos exhorta en esta mañana a que nos apartemos de toda especie de pecado, que nos apartemos de toda especie de incredulidad, que nos apartemos de toda rebeldía, de toda falta de fe. Aleluya. ¿Sabe por qué no obra el Señor en algunos? Porque con la boca decimos creo, pero con el corazón no. ¿Me está entendiendo, hermano? Y es necesario que creamos con todo nuestro corazón en la obra que Jesús ya realizó. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos al versículo 16. Dice, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. ¿Quiénes fueron? Los hebreos. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? Y con quienes estuvo disgustado 40 años. ¿Por qué se enojó el Señor contra el pueblo de Israel? 40 años, hermano. 40 años anduvieron vagando por el desierto. Y aún en esa rebeldía, el Señor les mandaba la nube para que les cubriera del sol, hermano. Y en la noche les ponía un resplandor, la luna para que les alumbrara el camino por donde tenían que caminar. Cuando se les acabó el agua, Moisés tocó con la vara la roca y fluyó agua para que el pueblo bebiera. Pero el pueblo estaba ensoberbecido en su soberbia, en su orgullo, en su idolatría, y no quisieron creer en la mano de Dios, en el poder de Dios. Qué tremendo es eso, ¿verdad, hermanos? Cuando viendo la obra de Jesús, viendo la obra que el Señor ya hizo por nosotros, sigamos nosotros en una rebeldía. Que Dios tenga misericordia de aquellos que estén en esa situación. Que Dios nos ayude a no vivir de esa manera, hermanos. Porque esa no es vida. ¿Me está entendiendo? Por eso hay gente que dice, que comenta, dice, no, hombre, pues yo tengo mucho tiempo yendo a la iglesia, pero estoy enfermo y nunca me he podido sanar. Wow. ¿Habrá alguna razón? ¿Será que es la voluntad de Dios que usted esté enfermo siempre? ¿Será que sea la voluntad de Dios que usted esté enfermo siempre? No, claro que no. La voluntad de Dios es que usted sea viva prosperado, bendecido, sano, en bendición y en éxito. ¿Que va a haber problemas? Claro que los va a haber. ¿Que va a haber circunstancias difíciles? Claro que las va a haber. Yo acabo de pasar
por unas circunstancias muy difíciles. Tengo 2 años de estar pasando por problemas fuertes. ¿Pero qué? ¿Esa es la voluntad de Dios? Claro que no. Son pruebas, pero a través de esas pruebas, escuchó el hermano Juan Ángel cantar ahorita, cuando el doctor le dijo que tiene deficiencia renal. La deficiencia renal es terrible, hermanos. Pero ¿quién le da la paz? ¿Quién le da la fortaleza? ¿Quién le da esa potencia? Es Dios. A Él sea la gloria, hermanos. A Él sea la gloria, porque tiene todo el poder. No importa la circunstancia, no importa lo que estés enfrentando, Dios tiene todo el poder para restaurarte, sanarte, liberarte y unir tu familia, unir tu matrimonio, unir a tus hijos. Si están dispersos, por ahí algunos hermanos a lo mejor están luchando con los hijos que no quieren escuchar. Digo, había un hermano que me preguntaba, hermano, ¿qué hago? No haga nada, hermano, póngase a orar, póngalo en las manos de Dios. Es lo mejor que puede hacer. ¿Verdad que sí, hermano? Porque dice la palabra, lo que Dios tiene en su mano, nadie lo puede arrebatar. Cuando nosotros ponemos una situación de hijos, de rebeldía, de falta de comunicación en las manos de Dios, ¿sabe qué? Dios lo arregla. Y en el momento menos esperado, usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces el pueblo no entró a la tierra prometida por su rebeldía. Dice, no fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto porque fueron rebeldes. Cayeron en el desierto. Y Dios les dijo, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. No porque Dios fuera malo o vengativo, sino porque ellos le dieron la espalda a Dios todo el tiempo. A veces la gente dice, es que Dios me está castigando. Dios no castiga. Hermanos, Dios no castiga. ¿Me entiende? Dios cumple su palabra. Entonces, ¿quién nos castigamos? Nosotros solos. Cuando desobedecemos, cuando vivimos en soberbia, en rebeldía, en idolatría, y que no nos apartamos de los pasos malos que hemos dado. Alguna gente está cautiva. Ese no es el caso de ninguno de aquí. Estoy seguro que ese no es el caso de ninguno de que estamos aquí. Pero hay gente que está cautiva porque practicaron el ocultismo y la brujería. Y vinieron a Cristo y no se han arrepentido de sus pecados. ¿Me está entendiendo, hermano? Y no se han apartado su corazón de esos pecados. Eso es lo más tremendo. Porque con la boca puedo decir, ya me aparté, pero sigues pensando y sigues sintiendo y sigues actuando en tu mente de la misma forma que actuabas antes. Eso es idolatría y eso es rebeldía y eso nos aparta de la bendición y de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Dice en el versículo 16, quienes fueron los que habiendo oído le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés y con quienes estuvo disgustado 40 años. ¿Me entiende, hermano? Y luego dice abajo, en el versículo 1 del capítulo 4 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo en la promesa de entrar en el reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Temamos pues, no sea que estando caminando con el Señor, algunos de vosotros todavía no parezca que hemos alcanzado la salvación, la restauración, la renovación y la liberación. ¿Me está entendiendo? Restaurar. ¿Cuántos son restaurados por el poder de Dios? ¿Cuántos son renovados por el poder de Dios? ¿Cuántos han sido sanados por el poder de Jesús? Hermanos, nuestro Dios tiene todo el poder y no
Él no pone trabas. Él lo único que pone es que obedecerlo, creerle y serle fiel en toda la forma de nuestra vida personal. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero ¿por qué no les aprovechó a ellos oír la palabra? Por no ir acompañada de fe. Amén. Es importante que tengamos la palabra, que la sepamos, pero que tengamos la fe para creer lo que dice la palabra, que somos nosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Usted cree lo que dice la palabra? Dice, en Cristo somos más. Otra vez, en Cristo somos más. Amén. Si somos más que vencedores, vivamos como más que vencedores. Si somos salvos, vivamos como salvos. Si somos restaurados, vivamos como restaurados. Ya no practiquemos las cosas antiguas. Ya no practiquemos las cosas que nos apartan de la gracia de Dios. Ya no practiquemos más la rebeldía, la indiferencia, la incredulidad en la palabra de Dios. Hermanos, Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Todo lo que está pasando en el mundo, observe, escuche. Ahora tenemos las redes sociales que nos informan de todo lo que está pasando en el mundo. Se habla de una guerra tremenda con armas nucleares, se habla de muchas cosas, son los rumores, que son terribles, ¿cierto? Que son terribles. Pero ¿sabe qué está haciendo el Señor? Diciéndole al pueblo, alerta, porque yo vengo pronto por la iglesia, por un pueblo redimido, por un pueblo renovado, por un pueblo comprometido, por un pueblo que tiene, que es íntegro con Dios. La integridad tiene que ver con mi disciplina, con mi orden en mi vida, con mi integridad para con los demás, con mi integridad con mi familia, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. ¿Me está entendiendo, hermano? Integridad en el medio social donde yo me desarrollo, en el trabajo, hermanos, que se note, decía el pastor, ¿cómo se llama? Pepe, el hermano Pepe Gutiérrez, decía, ¿es cristiano, hermano? Pues que se note, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? El hermano tenía muy a flor de boca esa palabra. ¿Eres cristiano, hermano? Pues que se note, ¿verdad? Que se note, que se vea. Es muy fácil decir que soy cristiano y vivir desordenadamente. No, pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vivamos en victoria, hermanos. Dice el versículo 3 del capítulo 4 de Hebreos. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Pero nosotros sí vamos a entrar en el reposo del Señor. Cuando Cristo venga, nos vamos a ir con Él. Yo quiero irme con Él. ¿Usted quiere irse con Él? ¿Usted quiere irse con Cristo? Hay gente que dice, ¿y cómo va a ser eso, hermano? No entiendo cómo. Jesús lo dijo en los evangelios, está escrito eso, hermano. En el libro de los Hechos dice que cuando Cristo Jesús estaba siendo levantado al cielo, los discípulos se aparecieron unos hombres, unos ángeles ahí, y les preguntó, y aquí estaban exhaustos porque estaban viendo que Jesús se iba. Y le dijo el ángel a esos discípulos, así como le habéis visto ir, así vendrá por vosotros. ¿Sí? Así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá Jesús por nosotros. Amén. Entonces, hermanos, hay una promesa, no de hombre, no de filosofía, no de religiosidad, una promesa de Dios, una promesa de Jesús,
que dice, yo vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la tierra prometida para nosotros. Lo que fue para el pueblo hebreo la tierra prometida en el tiempo de Moisés. Es una tipología, pero hoy tenemos la promesa de que Jesús viene por la iglesia. Ese es el objetivo del cristiano, alcanzar a estar en la presencia del Señor cuando Cristo venga por la iglesia. Y no nos descuidemos para que no perdamos esa promesa y esa bendición de estar en la presencia de Jesús. Qué maravilloso será, ¿no? Qué maravilloso será estar con el Señor Jesucristo. Se acabará toda opresión, toda preocupación, toda situación difícil, porque estaremos con Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Versículo 11 del capítulo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lea conmigo esta parte, 12 y 13. ¿Lo leen conmigo, por favor? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 13. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿A quién vamos a dar cuenta? ¿A quién vamos a dar cuenta, hermanos? Todas las cosas están transparentes para el Señor. No nos podemos esconder, no nos podemos ocultar en nuestra vida personal, en nuestra vida privada. Cuando estamos en la cama dormidos, que nadie está escuchándonos, el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones y las intenciones que tenemos para hacer las cosas que hacemos. Amén, hermanos. ¿Usted quiere encontrarse con el Señor Jesucristo cuando Él venga por su iglesia? Si quiere hacerlo, hermano. Dice el versículo 14, por tanto, teniendo ¿qué? Lea conmigo esa parte también, hermano. Teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Amén, hermano. ¿Sabe qué? Yo le voy a invitar que se ponga de pie, hermano. No descuidemos nuestra vida espiritual. No descuidemos, hermanos, nuestra relación personal con el Señor. Que no nos distraigamos por las cosas que se publican en las redes sociales. Que permanezcamos firmes en nuestra vocación, que es la salvación de nuestras almas, hermanos. Amén. ¿Quiere cerrar sus ojos y hacer una oración, por favor? Póngase, si hay algún área de su vida, alguna situación que está enfrentando, por difícil que sea, entréguesela al Señor en este momento. Entréguele su carga, entréguele su petición, entréguele su lucha, entréguele su debilidad al Señor Jesús ahora. Si hay alguien aquí que está por primera vez, levante su mano, por favor.
¿Alguien que nos visite por primera vez habrá aquí? ¿Alguien? ¿Alguien que está aquí por primera vez? Bienvenida, hermana. ¿Quién más? ¿Alguien más por allá? Está una hermana que está visitando aquí por primera vez. ¿Alguien le invitó, hermana? ¿Sí? ¿Usted ya entregó su vida a Cristo? ¿No quisiera hacer un compromiso y entregar su vida a Cristo Jesús? ¿Hacer una oración de fe? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a orar, hermanos, vamos a estar orando.